Federación Pleyadiana Unida de Planetas. Consejo de los Pueblos de Pléyades. Consejo para Terra. Mensaje de Isrish, Semyase de Erra. Saludos a todos. Soy Semyase de Erra, la misma Pleyaren de los contactos con Billy Meier. Después de décadas del tiempo de la Tierra, regreso para continuar con el trabajo que inicié entonces y a transmitir a ustedes nuestras enseñanzas a través de esta forma de comunicación que han desarrollado y nos permite llegar a una nueva generación. Me uno a mis hermanas y hermanos como a nuestra tripulación en inmersión en esta misión que realizan para transmitir a ustedes el conocimiento que impulsará su evolución durante la era de Acuario. Siguiendo las palabras de Ruth Mira, nuestra consejero líder del Consejo de los Pueblos Pleyaren, aclararé el concepto erróneo que ha sido creado sobre nosotros y se ha esparcido por aquí y por allá, entre quienes tienen interés por nosotros y nuestras enseñanzas. Desde el tiempo de mis visitas a Europa, surgió una falsa idea sobre nosotros, sin importar lo que en ese tiempo expliqué sobre nosotros. Hemos sido idealizados sobremanera, creándose una imagen y un concepto que no somos. No somos esas figuras divinizadas y aladas, ni servidores de ninguna deidad, ni poder superior como el que las religiones y falsas enseñanzas han hecho creer. La llamada New Age también ha contribuido a crear otro concepto e imagen falsa e irreal, mostrándonos como fantásticos seres luminosos con poderes sobrenaturales, llegando a algunas sectas de la New Age a crear cultos de adoración, ceremonias y rituales para lograr comunicarse con nosotros, cayendo quienes se involucran en esto en un autoengaño y autoproclamándose contactados, esparciendo por aquí y por allá supuestos mensajes transmitidos por nosotros, algunos claramente falsos, otros con contenido religioso. Rechazamos en forma absoluta esta imagen, concepto, afirmaciones y creencias que se han creado sobre nosotros y no corresponden a la verdad y a la realidad. Comunicarnos con una persona implica un proceso largo y de un profundo estudio, conocimiento y preparación de la persona con quien decidimos hacerlo. Esta debe mostrar determinadas características de pensamiento que nos permitan establecer la comunicación, la cual es telepática. Se intentó hacerlo a través de medios tecnológicos terrestres y fue creado un equipo numeroso para ese propósito. Sin embargo, los resultados fueron insatisfactorios, por lo que procedimos a seleccionar y a elegir a miembros de nuestra tripulación terrestre lo suficientemente despiertos y conscientes para establecer comunicación telepática con ellos, lo que demoró también un tiempo por la preparación necesaria y dar tiempo a una igualación de la vibración y lograr la sintonización entre conciencias. Porque la telepatía es eso, una comunicación no verbal entre conciencias sintonizadas en una misma vibración. Y esto no es ningún tipo de canalización, como comunicarnos no es contactar, en un sentido estricto del concepto y del hecho. Aquí voy a explicar los siguientes conceptos de forma que tengan conocimiento qué son exactamente. Inmersión. Es la forma como podemos introducirnos en otras realidades y densidades diferentes de la nuestra. Es una transferencia de la conciencia de uno de nosotros y, para el caso de Terra, un grupo, a las formas biológicas del planeta en la forma de un nacimiento natural, cuando es necesario darle asistencia y actuar desde dentro para elevar la vibración y llevar una forma diferente de pensamiento más elevado, como el conocimiento de la vida alineada con las leyes de la creación. Contacto. Es un encuentro persona a persona en un lugar designado y con una de nuestras beam ships a la vista. Canalización. Sobre la canalización, esta no debe ser considerada telepatía en ninguna forma. A diferencia de ella, la canalización es consentir y permitir que una entidad distinta a la conciencia de la persona ocupe o utilice el cuerpo de la persona que accede a ello, lo cual es muy peligroso hacer.
Telepatía. Como ya expliqué, la telepatía es una comunicación directa entre conciencias que se encuentran en una misma frecuencia. Sobre nosotros. Nosotros somos humanos como ustedes y compartimos los mismos ancestros, solo que ustedes nos ven ahora como dioses por cosas que desconocen y no comprenden. Hemos evolucionado más y desarrollado habilidades que son naturales al ser humano, las cuales aún no descubren. Como dije, somos formas de vida humanas, tenemos parejas, formamos hogares, criamos a nuestras descendencias, como también adquirimos conocimiento y tenemos el mismo impulso de explorar el universo. Nuestra forma de vida carece de comparación con la que tienen ahora. No nos motiva ni nos impulsa el deseo materialista de tener ni poseer cosas, ni a otros. Nuestro desarrollo se fundamenta en mejorarnos a nosotros mismos y vivir alineados a las leyes de la creación, buscando constantemente conocer más sobre nosotros mismos, sobre el universo y la creación. Si ustedes que han despertado y nos escuchan eligen la paz, pueden lograr lo mismo que nosotros. No es inalcanzable ni una utopía irreal y fantástica como les han hecho creer. Las leyes de la creación y sus recomendaciones existen como una luz que ilumina el camino que conduce a ser uno con ella. Alcanzar mayores y más elevados niveles de conciencia es un logro personal de trabajo interior. Deben adquirir la responsabilidad por su propia evolución personal y colectiva. Ser responsables y conscientes al usar su libre albedrío. Nuestra tarea hacia ustedes es mostrar el camino que lleva a la luz y a la vida. Son ustedes quienes eligen seguirlo y recorrerlo o no. La creación no impone ni obliga, no condiciona ni fuerza a ninguna criatura a seguir el camino de sus leyes, solo lo recomienda. Semjase Erraín Pleyara Taigueta.